Que el Todopoderoso me los bendiga, mis amados hermanos. Les habla su servidor, el pastor Alex Cerezo, para el ministerio Lámpara a mis pies. Y vamos al tema. Es verdad que la iglesia ha sustituido a Israel en el panorama escatológico y en el panorama bíblico y a través de todo lo tocante a la salvación. Es cierto que es el tiempo de los gentiles y que Israel ha quedado como congelado en el tiempo, esperando a que llegue el arrebatamiento de la iglesia para que posteriormente vuelva a retomar su lugar. Es cierto que Israel volverá después del conocido rapto y durante la gran tribulación a predicar el evangelio con unción y poder. Es cierto que este es el tiempo de los gentiles y que Israel no tiene nada que ver en este tiempo. ¿Es la iglesia el nuevo pueblo escogido por Elohim e Israel ha quedado desechado? Vamos a desmentir todos estos tópicos solamente con las Sagradas Escrituras, porque lo cierto es que en este tiempo en las iglesias evangélicas se está enseñando una teología que se llama la teología del reemplazo o lo conocido como la teología de la sustitución. El supersesionismo es una enseñanza donde todos recibieron después del protestantismo naciente del catolicismo romano, de la religión imperial romana, más o menos por allá por el año 180, este hombre conocido como Justino Mártir empezó a promover esta teología donde dice que la iglesia reemplazó a Israel y nada más lejos de la realidad. Lo que ocurrió es que el pueblo gentil, los que se convirtieron al Mashiach Yeshua, que no eran judíos, empezaron a entrar en enemistad con la iglesia hebrea, donde se tenía la Torá, donde se observaban los mandamientos, y empezaron a fabricar su propia iglesia que hoy en día se conoce como la iglesia romana. Esto lo podemos ver si estudiamos a conciencia el libro de Romanos. Así que vamos a echar por tierra la teología del reemplazo, de la sustitución, o también conocida como teología del supersesionismo, donde se alude que la iglesia reemplazó a Israel. Vamos a derribar todos estos mitos porque esto es completamente falso. Primero, yo creo que muchos líderes y pastores que van a ver este video tienen dos opciones. Una es que van a empezar a meditar en sus posturas y líneas de pensamiento, o dos, van a crujir los dientes porque van a pensar el hermano Alex se apartó. Y no es así, mis hermanos queridos. Yo no me aparto porque me haya salido de una religión. La verdad es que una persona se aparta cuando se desvía verdaderamente de lo que dicen las Sagradas Escrituras. La teología cristiana pentecostal y las demás denominaciones son alimentadas por las enseñanzas de los padres protestantes, Martín Lutero y todo su séquito, que a su vez fueron instruidos dentro del clero romano. Hermano querido, no confundas la revelación del Espíritu Santo con lo que se ha recibido hoy en día como enseñanzas, porque la verdad es que en la mayoría de los claustros evangélicos simplemente están repitiendo lo que se viene enseñando hace 500 años. Nada nuevo. Iglesia tras iglesia, pastor tras pastor, sigue enseñando lo mismo, porque yo he pasado por muchas iglesias y en todas enseñan estas cosas. Aún así, también paradójicamente, la iglesia evangélica es una iglesia sumamente dividida. Entonces, mi gran pregunta es, hermanos amados, ¿por cuál iglesia viene Cristo? Quiero hacerle esta pregunta a los hermanos cristianos evangélicos. ¿Por cuál iglesia viene Cristo? ¿Viene por la iglesia adventista? ¿Viene por la iglesia bautista? ¿Viene por la iglesia anglicana? ¿Viene por la iglesia wesleyana? ¿Viene por la iglesia pentecostal? Y así podría seguir hasta 30,000 denominaciones. Todos dicen ser la iglesia de Cristo y todos dicen que Cristo viene por ella, y todos dicen que la iglesia que está por arriba de ellos o que la iglesia que no es la denominación de ellos está totalmente perdida. Entonces, esta completa división doctrinal en el clero evangélico nos hace pensar. Quiero que reflexionemos, quiero que pensemos
¿Cómo puede ser que la iglesia de Jesucristo esté tan partida y que al mismo tiempo todos digan que son la iglesia de Cristo? Este texto que les voy a poner aquí en pantalla dice que Cristo no está partido y no está dividido. ¿Cómo pues su iglesia está tan partida? Todos dicen que se van a ir en el rapto y que el otro no se va a ir en el rapto. Entonces, hermanos evangélicos, yo quiero que ustedes a través de este mensaje empiecen a recapacitar si verdaderamente ustedes están en la iglesia de Cristo o simplemente están practicando lo que se ha venido repitiendo a través de los siglos. Teología del reemplazo. Vamos a ver a través de varias cosas. Entonces, hermanos evangélicos, tienen dos opciones. Ustedes empiezan a meditar o simplemente crujen los dientes como se han hecho a través de 500 años, se enojan, se llenan de rabia, hacen una rabieta, un berrinche y salen y dejan el video. Así que si a alguno no le gusta el video, tranquilo, lo puede dejar, pero aquí vamos a enseñar lo que dice la Escritura. Vamos a ver estos puntos a continuación y vamos a entrar en materia. Primero, Dios escoge un pueblo llamado Israel y nunca lo ha desechado. 2. El plan de salvación se lleva a través de Israel. 3. La escritura fue dada al pueblo de Israel. 4. Los pactos, incluyendo el nuevo pacto, fueron dados a Israel. No existe ningún pacto con la iglesia gentil. Hermanos queridos, esto que te estoy diciendo te va a doler y te va a doler en el alma, pero no existe un pacto con la iglesia gentil. Todos los pactos son hechos con Israel, incluyendo el nuevo pacto. Lo vamos a ratificar con las Sagradas Escrituras. Pero a ti te dijeron que el Mesías Jesús hizo un pacto aparte con la iglesia, y eso no es cierto. Los pactos son con el pueblo de Israel, incluyendo el nuevo. La iglesia fue injertada en Israel para disfrutar del pacto y de la nueva alianza que Dios hizo con Israel. 5. El olivo natural y cultivado recibe los injertos del olivo silvestre. El olivo natural, Israel, recibe el injerto del olivo silvestre, el pueblo gentil. Entonces, ¿cómo se pasa a llamar? ¿El árbol se llama según el injerto o el injerto se llama según el árbol? 6. La nueva ciudadanía de los gentiles y la admisión como pueblo escogido. Esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 11, cómo a través del Mashiach, Yeshua, el pueblo gentil entra a ser parte de Israel, por lo tanto, a sus pactos. No que Dios haya hecho un pacto aparte con la iglesia, porque eso no está en la Escritura. Es que a través del Mesías, la iglesia o los gentiles entran en pacto con el Dios de Israel y empiezan a disfrutar de los pactos que Dios hizo con Israel. Porque si tú crees que alabas al Dios de Israel, no puedes separar al Dios de Israel. No puedes decir que sirves al Dios de Israel sin tener en cuenta Israel. Y 7, por último, divorcio de la llamada iglesia gentil de su matriz hebrea. Esto fue lo que causó todos estos grandes problemas, estas grandes disyuntivas, esta hecatombe teológica donde cada uno piensa lo que quiere, afirma lo que quiere, teología de sustitución, teología del punto de vista. Es después del año 1500, en el año 1800, donde nace el movimiento pentecostal. Hermanos amados, el movimiento pentecostal no está en las Escrituras. Usted puede ir al libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta que en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, el Padre, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Shaddai, no manda ningún mensaje a ninguna iglesia pentecostal, no manda ningún mensaje a ninguna iglesia bautista. Hermano querido, estos nombres, estos pseudonombres se los dio el hombre. Fue el hombre que dijo iglesia bautista, iglesia pentecostal. ¿Para qué? Para continuar ratificando esa separación, esa división, ese separatismo religioso que se produce dentro del clero evangélico. Hermano querido, esta fiesta, la fiesta del Pentecostés, está traducida erróneamente. La palabra aquí es Shavuot, que significa semana. Es una fiesta hebrea y los griegos la tradujeron como Pentecostés. Pentecostés traducido quiere decir 50 días después, que más tiene que ver con el conteo del Homer que con la misma fiesta. Entonces Pentecostés no significa derramamiento del Espíritu, Pentecostés no significa unción, Pentecostés no significa dones, no tiene nada que ver con eso. Pentecostés traducido al hebreo es Shavuot, la fiesta de las semanas, y es donde se celebra que el Padre, el Todopoderoso, le dio las tablas de la ley a Moshe y que también se celebra fiesta de cosecha. Bien, hermanos, vamos a seguir adelante. Debemos saber que Israel es el pueblo escogido, y yo sé que esto causa celos en muchos lugares del mundo y sobre todo también en el pueblo gentil, porque
el pueblo gentil acusa de supremacismo judío a todo aquel que enseña que Dios escogió a Israel y que a través de Israel se lleva el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque los gentiles quieren atribuirse el plan de salvación a la iglesia y que se lleva o se gesta dentro de la iglesia, lo cual es completamente falso. El plan de salvación se gesta dentro del pueblo de Israel porque cuando nació el Mesías y cuando se dieron las profecías mesiánicas, la iglesia no había aparecido en escena. Cuando se sienta Yeshua con los apóstoles y comparte eso que se llama la Santa Cena, que no es Santa Cena, él estaba allí ratificando el nuevo pacto y la nueva alianza, pero todavía no habían gentiles, porque los mismos cristianos aluden de que la iglesia nace justo después de Pentecostés. Cosas completamente incongruentes que las vamos a descifrar aquí. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 23, dice así: ¿Y qué otra nación en la tierra como tú, oh Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo? Mire lo que dice: a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a tu favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste de Egipto y naciones, o lo rescataste de nación y dioses falsos. Y aquí lo dice claramente que otra nación, y a través de todo el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento porque no es Antiguo Testamento, podemos observar cómo el Todopoderoso, el Shaddai, dice que Israel es su pueblo escogido. ¿Acaso el Todopoderoso ha desechado a su pueblo para reemplazarlo por la iglesia? Vamos a pensar. A Israel se le dio la escritura, hermano amado, en el monte Sinaí, el decálogo, lo que se conoce como el decálogo de Moshe. Tiene 10 mandamientos o tiene 10 mandamientos en ese momento, pero el cristianismo saca el cuarto mandamiento, lo quita. Dice, el cuarto mandamiento es para Israel, los otros son para nosotros. Esto me parece gracioso cuando lo cuentan en el cristianismo. Es que el cuarto mandamiento nosotros no lo cumplimos porque Yeshua lo cumple por nosotros. Esto es completamente descabellado. Pero bueno, yo quiero decirte, hermano, que nada le fue dado directamente a la iglesia. Todo le fue dado a Israel y lo vamos a ver a continuación. Por eso es que ustedes no tienen derecho, hermanos cristianos, a sacar esto para Israel, esto para la iglesia. Es como que cogen una pinza y dicen, clac, esto para nosotros, esto no para Israel, esto fácil de cumplir para la iglesia, esto es para Israel. Y así se la han pasado todo el tiempo. Ustedes son los que deciden qué es para Israel y qué es para la iglesia, o en qué parte la Biblia habla de Israel de una forma alegórica y en qué otra parte habla de Israel de una forma literal. Hermano querido, el desastre teológico que se ha armado con esta teología del supersesionismo, de esta teología del reemplazo, de la sustitución. Vamos a verlo y vamos a continuar con esta narrativa. Es necesario comprender a cabalidad los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús. Para comprender el plan de salvación es necesario comprender los acontecimientos previos al nacimiento de Yeshua. Porque si no comprendemos esos acontecimientos, vamos a pensar que la iglesia fue fundada y que a partir de allí solo la iglesia, y aleluya, gloria a Dios y a su nombre. No, hermano querido. Vamos a ver, lo primero que hay muchos acontecimientos, pero vamos a remarcar algunos bien importantes. Lo primero, y es que el reino de Israel solamente pudo ser dirigido completamente por 3 reyes. En este caso, el reino constituido por 12 tribus, solo lo pudo liderar en su totalidad las 12 tribus, 3 reyes, que fue Saúl, David y Salomón. A partir de ahí vienen más reyes, pero ya a gobernar un reino partido. Primeramente tenemos que entender que el reino de Israel se parte en el reino del norte llamado la casa de Israel y el reino del sur llamado la casa de Judá. Y esto fue a consecuencia del pecado de idolatría de Salomón. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11 del 9 al 10. Y ya luego cuando vamos a Primera de Reyes 11:30, vamos a ver cómo el profeta le dice que se va a partir el reino de esta manera. 10 tribus al norte y el restante al sur. Las tribus del norte iban a ser comandadas por un efrainita, en este caso Jeroboam, y la tribu del sur por un hijo de Salomón, Roboam. Ambas, escuche esto, ambas casas fueron desobedientes ante Dios, pero sobre todo Israel, la casa del norte, fue en sobremanera desobediente y fueron castigadas. El castigo de la casa de Judá al sur, ese castigo todo lo conocemos y fue en el hecho tocante al rey Nabucodonosor cuando fue en pos de Israel y de Jerusalén, perdón, en pos de Judá
a Jerusalén y sitió Jerusalén y tomó cautivo prácticamente a todo el pueblo. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 25, cómo Jerusalén y cómo Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Y luego el castigo para las tribus del norte, conocidas como las 10 tribus del norte o la casa de Israel, el castigo fue la dispersión. Y este es un castigo severo porque ellos nunca regresaron. Eso lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 20, verso 23, en Zacarías capítulo 10, verso 9, Salmos 44, 11, Ezequiel 36, 19, Zacarías 7, 14. Y hay cientos de textos bíblicos que hablan de la dispersión de la casa del norte de Israel. Entonces vamos a entender aquí. Casa del norte, casa de Israel, 10 tribus. Casa del sur, 2 tribus. Benjamín y Judá al sur. Cuando Yeshua aparece en escena, no habían regresado las 10 casas del norte, no habían israelitas en la casa del norte. Por eso se le llamaba a la parte del norte, donde se ubicaba Galilea, Galilea de los gentiles. Estaba mayormente ocupada por gentiles. Y solamente en el trozo que se llama Judá, estaba habitada por pueblo hebreo, en este caso por Judá. Era Judá, Benjamín y algunos levitas. Cuando Yeshua llega, encuentra a la casa de Judá que estaba en manos, por ejemplo, del imperio romano. Y Yeshua dice una cosa muy interesante. Bien, miremos lo que dice Mateo capítulo 15, verso 24. Y respondió él, o sea, Yeshua, Jesús. Él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo sé que usted muchas veces ha pasado por este texto, usted ha dicho, ve, aquí se refiere de una forma alegórica a la iglesia. No, hermano, aquí no se refiere de forma alegórica a la iglesia. Se está refiriendo de forma literal y no podemos tergiversar las palabras de Yeshua, de Jesús. Dice así. Y respondió él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era cuando aquella mujer lo estaba persiguiendo para que le ayudara. Él ayuda a la mujer que es gentil, porque había una mujer gentil pidiendo su ayuda, pero él se enfoca diciendo esto, primeramente las ovejas perdidas de la casa de Israel. En alguna ocasión, ustedes recuerdan el texto bíblico, lo pondré aquí, donde dice, el pan fue dado a los hijos. Pero ¿era malo Jesús porque estaba haciendo esto? No, porque él está diciendo que Israel, la casa de Israel, la casa del norte, esa casa estaba desolada, deshabitada, y los hijos de Israel estaban dispersos por todas las naciones del mundo. Acordémonos que atrás estudiamos que el castigo de su pecado fue la dispersión entre todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Yeshua dice, yo he venido a las ovejas perdidas. Note que está diciendo, ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este punto no está diciendo que ha venido por los gentiles. En este punto dice que ha venido por las ovejas perdidas de Israel. En otra ocasión también vamos a verlo claramente, que hay textos bíblicos donde dice que él dice, primeramente vayan a Israel, a Judá, antes de ir por camino de gentiles, vayan primero a las ovejas de Israel. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, nos vamos dando cuenta de cómo se gesta el plan de salvación primeramente a través de Israel. El Mashiach es la clave, pero a través de Israel para entregarse luego el plan de salvación a las naciones. Por eso es que decimos que no existe un pacto con la iglesia gentil, porque el pacto fue hecho con Israel y la inclusión del pueblo gentil fue hecho por medio de la sangre del Mashiach. ¿Y a qué fue incluido la iglesia? La iglesia fue injertada en Israel para disfrutar de los pactos que Dios hizo con Israel. Ese es el conducto regular, el conducto correcto. No existe ningún texto bíblico donde dice que Dios hizo un pacto con la iglesia gentil. Ese texto no existe. Jeremías 31:31 dice que el nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego vemos en Romanos 11:16 que Dios incluye al pueblo gentil a través de la sangre del Mashiach dentro de Israel. Aquí Jesús manifiesta en este texto, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Manifiesta que su misión, la misión de Yeshua es salvar a Israel y a los gentiles, pero primeramente salvar a Israel y a través de Israel incluir a los gentiles dentro de su pueblo. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento cuando los extranjeros se unían a Israel, y todo el extranjero que se uniera a Israel y guardara la Torah era tenido como un natural, era considerado un natural. Si la prioridad de Dios en el Nuevo Testamento hubiese sido los gentiles, muy fácil, el Salvador hubiera nacido en una nación gentil. Voy a volver a decirlo, si la prioridad de Dios fuese salvar a los gentiles,
No hacía falta que Yeshua naciera en Israel, hubiera nacido en Egipto, hubiera nacido en Jordania, hubiera nacido en alguno de los países de Asia Menor, donde se fundaron las iglesias. Todas las iglesias fueron fundadas prácticamente en Asia Menor, Grecia, toda esa zona de la península de los Balcanes. ¿Por qué Yeshua no nació en un país gentil? Él nace en Israel porque la prioridad de él era rescatar las ovejas perdidas de su padre, de su casa, de su territorio, de su pueblo, y a través de ellas llegar a las naciones. Así vamos comprendiendo cómo se gestó el plan de salvación. Mateo capítulo 10, verso 5 dice, a estos 12 envió Yeshua después de instruirlos, diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritano. Él los instruyó y los envió, pero solamente estaba sido enviado al perímetro geográfico de Israel. Todavía no era el tiempo de ser enviado a los gentiles. Después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, son investidos con el Rúa y son enviados primeramente a Judea, después a Samaria y después a los confines de la tierra, es decir, a las naciones. Ahora, vamos a examinar el plan de salvación a través de Israel. No es a través de la iglesia, hermano. El plan comenzó con Israel, porque fueron una iglesia de israelitas la que comenzó a predicar el evangelio. No fue una iglesia gentil la que comenzó a predicar el evangelio. Y la palabra la comenzó a enseñar una iglesia llena de hebreos. Esta iglesia empezó a desvincularse de su matriz hebrea por allá después del año 100, después de la muerte de los apóstoles, y se conoció posteriormente la iglesia católica de la cual resultaron las iglesias evangélicas. Pero las iglesias evangélicas y cristianas nunca regresaron a su matriz hebrea. Siguen con doctrinas y teologías de sustitución y reemplazo. Para muestra un botón, no observan el Shabbat, observan el domingo, que es una enseñanza romana, católica romana. Ojo, hermanos evangélicos, la salvación a los gentiles viene por medio de Yeshua, pero Yeshua usa el pueblo de Israel. Voy a volverlo a decir, hermanos. Ojo, la salvación a los gentiles viene por Yeshua y su sangre, su sacrificio, pero por medio del pueblo de Israel. Hermano querido, esto es así. Juan capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Voy a volverlo a repetir. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación, cuando está hablando de esta salvación, estaba hablando de la palabra y hablando de él mismo, que era el Mesías. Pero hermano querido, no viene por medio de los gentiles la salvación, viene por medio de Yeshua, un judío, y la palabra viene también de los judíos. Romanos capítulo 3 dice, la palabra fue dada a los judíos. Romanos capítulo 3. No fue dada a los gentiles la escritura, los gentiles recibieron la escritura. A quienes le fue dada para que fuera escrita, inspirados para que fuera escrita, fue el pueblo de Israel, pueblo judío en este caso. Entonces, hermanos, en Romanos capítulo 9, verso 3 adelante, nos narra que los pactos, observe esto, y yo quiero que usted estudie muy bien esto, hermano querido, los pactos. Todo le fue dado a Israel, los pactos, la promesa, la adopción, la Torá, los patriarcas y el mismo Mesías vino de Israel. Pero no era que la adopción había venido para los gentiles. No, hermano, también la adopción es para el pueblo de Israel. Lo vamos a ver en este texto que está aquí adelante. Entonces, hermano amado, ¿cómo puede ser que nosotros digamos que Dios hizo un pacto aparte con el pueblo gentil y con la iglesia, y eso se le llamó el nuevo pacto? Eso es una cosa completamente descabellada. El nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá según Jeremías 31:31, y cuando vemos a Yeshua sentado con los apóstoles en eso que se conoce como la cena o la Santa Cena, vemos a Yeshua ratificando la nueva alianza, pero allí no había sentado ningún gentil. Los gentiles vienen después de Pentecostés incluso. Entonces, hermanos amados, vamos dándole color y forma al plan de salvación y eliminando esa doctrina católica romana que se llama doctrina de sustitución. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 9, porque nos va a sorprender, tal vez tú no lo has observado con un lente objetivo. Vamos a ver Romanos 9, del 1 en adelante. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, de que tengo gran continuo dolor y tristeza en mi corazón, porque deseara yo mismo, mire lo que dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí viene lo bueno.
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. O sea, de Israel son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero no que todo esto era para la iglesia gentil, no que las promesas eran para la iglesia gentil, no que el culto, no que la adopción, no que la gloria, todo era para la iglesia gentil. Pero aquí me está diciendo que todas estas cosas son para Israel y la iglesia las ha disfrutado porque fue injertado en Israel. Lo que pasa es que ustedes, hermanos evangélicos, esto no lo saben y seguramente, y lo más seguro es que lo van a negar. ¿Por qué? Porque ustedes son partícipes y han venido bebiendo de una teología que se llama teología de sustitución. Entonces, mire lo que dice aquí, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo. Por si les parece poco, que de Israel o para Israel fue dado el culto, la promulgación de la ley, en este caso la promulgación de la palabra, porque no había otra, las promesas, todo vino para Israel, y por si fuera poco, o les parece poco, entonces también vino los patriarcas y Jesús, el Cristo según la carne. Entonces, hermanos queridos, esto termina con ese supremacismo gentil. Porque no existe tal cosa como que la iglesia sustituyó a Israel o que Israel como que quedó muerto por un tiempo y va a revivir en la tribulación o después del rapto. Eso es completamente falso. Eso es teología de la sustitución, un invento de Justino Mártir por ahí a finales del siglo II, del siglo II, y que la iglesia evangélica la mamó, la bebió del protestantismo luterano. Pero ustedes creen que eso es una mega revelación y que ahora la iglesia está puesta para adelante y que la que está llevando el plan a cabo. No, hermano. Lo que hoy estamos viendo como iglesia es el resultado de la restauración de Israel. Israel está brotando de entre las naciones. Israel está brotando de entre las naciones. Lo que pasa es que es un misterio demasiado complejo y se requiere de que el mismo Ruach, el mismo Espíritu, abra los ojos a eso que se llama pueblo gentil, a ellos, aquellos que se llaman pueblo gentil, para que comprendan que no son una mera iglesia, una institución religiosa llamada iglesia, que entre otras cosas iglesia solamente quiere decir congregación, asamblea, sino que ustedes también forman parte de la nación de Israel creada y escogida por el Todopoderoso. Se llama Israel. Efesios capítulo 2, verso 11 dice así. Escuche para que usted se dé cuenta que nosotros hemos sido injertados en la ciudadanía de Israel, no solamente meramente como una iglesia, porque si nosotros somos nación santa, ¿cómo se llama esa nación? Pregúntese esto, si somos nación santa, ¿cuál es el nombre de esa nación? Iglesia no puede ser porque iglesia no es un nombre. Efesios 2:11, y lean conmigo y mediten. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aquí me está diciendo y me está corroborando lo que acabamos de leer atrás en Romanos 9. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No le está hablando a judíos, le está hablando a gentiles. Y pudimos ver en el verso anterior, verso 11, vosotros gentiles, le está hablando a las gentiles y les está diciendo que han sido acercados a la ciudadanía de Israel por medio de la sangre de Cristo, acercados a la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa. Es decir, el gentil no tenía ni pacto, el gentil no tenía promesa, no tenía nada, estaba sin Dios y sin nada en este mundo. Pero cuando vino Cristo y los que hemos recibido a Yeshua HaMashiach, somos introducidos en Israel para gozar y disfrutar de sus pactos y de sus bendiciones. No sé si ya hay que explicarlo con manzanitas, pero creo que ha quedado claro. Ahora el evangélico va a decir, no, el que se convierte pasa a ser parte de la iglesia. No, eso es en esa falsa teología romana que ustedes han recibido a lo largo de los años. Pero si vamos a lo que dice verdaderamente la Escritura, dice que nosotros hemos sido injertados en Israel. O sea, el que se convierte es prácticamente el que se convierte, obedece a Yeshua, pasa a ser un israelita, no un cristiano, sino un israelita. Cristiano es una terminología que el ser humano dio. Ojo, cristiano es una terminología que el sistema religioso romano le dio, porque cristiano es una palabra que procede del latín, que viene de Cristo, una palabra en latín. Y esa palabra no vino de los tiempos de Jesús. La palabra Cristo viene con la terminología del latín y aparece mucho tiempo después. La palabra que usaban los hebreos era Mashiach o Mesías. Entonces, cuando usted estudia Romanos capítulo 11, versículo 26, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía,
Yo le tengo que decir que lamentablemente ese texto fue añadido porque no fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, porque el latín y la lengua latina tradujo las escrituras mucho tiempo después. Ahí la palabra que se usaba normalmente en los textos más antiguos es nexaritas. Se le llamaba la secta de los nazarenos.